Comenzamos esta clase recordando lo que eran las puertas lógicas. Una puerta lógica es un componente que a partir de unas entradas digitales, una o varias entradas digitales, obtiene una señal de salida también digital. Por ejemplo, esta era, recordáis, la puerta lógica NOT o puerta inversora. El símbolo lo tenemos aquí. Es una puerta que tiene una sola entrada y una sola salida. Es la puerta más sencilla que hay. Y funciona de manera que la salida es siempre el inverso o negado de la entrada. Es decir, que si en la entrada tenemos un 1, a la salida vamos a tener un 0. Y si en la entrada tenemos un 0, a la salida tendremos un 1. Eso se refleja mediante lo que se llama la tabla de verdad. La tabla de verdad relaciona los distintos estados de las posibles entradas, en este caso solo hay una entrada, que es A, que puede ser 0 o 1, puesto que son señales digitales. Relaciona esos estados de las entradas, como digo, con el resultado de la salida. De modo que si la entrada A es 0, se invierte a la salida, tendríamos un 1. Mientras que si la entrada A es 1, a la salida tendríamos un 0. Como veis, es una puerta muy sencilla. Únicamente lo que hace es invertir el estado de la entrada a la salida. Luego tenemos la puerta lógica OR o suma lógica. Esta ya es una puerta que puede tener de 2 a más entradas, es decir, tiene mínimo 2 entradas y puede tener 3, 4, 5, etc. Y eso sí, va a tener solo una salida. Y funciona de manera que la salida es la suma de las entradas. Aquí tenemos la función, como se representa, S igual a A más B, que quiere decir que la salida es igual a la suma de las entradas. En este caso hemos puesto 2 entradas, pero podrían ser más de 2. Hay que tener en cuenta que esta suma no es una suma aritmética, es una suma lógica. Y ahora vamos a ver la diferencia en la tabla de verdad. La tabla de verdad, recordamos, relaciona las posibles combinaciones de los estados de las entradas con el resultado que obtenemos a la salida. Entonces aquí los posibles estados que tenemos en las entradas es o bien que las dos entradas sean 0, o bien que A sea 0, B sea 1, o bien que A sea 1 y B sea 0, o bien que ambas entradas sean 1. Son las cuatro posibles combinaciones de los estados de las entradas. Y a la salida pues vamos a tener la suma, ¿vale? La primera combinación, 0 más 0, pues 0. La segunda, 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y la excepción, digamos, la tenemos aquí en el último resultado, que nos dice que si la entrada A es 1 y la entrada B es 1, la salida evidentemente no puede ser 2, porque estamos en un sistema digital. Aquí la suma lógica, el resultado de 1 más 1 es también 1. ¿De acuerdo? De manera que, bueno, pues esta tabla de verdad relaciona, como hemos dicho, las entradas, los distintos estados de las entradas con la salida. Si nos fijamos, aquí, pues vamos a tener siempre 1 a la salida cuando alguna de las dos entradas sea 1. ¿Vale? Una o las dos entradas sea 1. Por eso es puerta lógica OR, que significa O en español, como sabéis. Es decir, tenemos 1 a la salida cuando tenemos 1 en una entrada o en la otra. Por eso se llama puerta lógica OR. La siguiente puerta sería la puerta AND o producto lógico. De nuevo es una puerta que puede tener 2 o más entradas, pero solo una salida. Y la función que representa es un producto lógico, la representamos de esta manera. Salida igual a el producto de las entradas, que pueden ser 2, como he dicho, o más. Y la tabla de verdad, pues relaciona los distintos posibles estados de las entradas con la salida, con el resultado que obtenemos a la salida. Aquí en este caso es un producto, ¿vale? Si A es 0, B es 0, 0 por 0, 0.
Si luego tenemos A0 y B1, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Aquí pues sí que coincide, digamos, el resultado del producto lógico con el resultado que daría también un producto algebraico. Y por último vamos a ver lo que es la puerta lógica XOR o suma exclusiva, o también podemos llamarla OR exclusiva. Esta puerta pues funciona de manera parecida a una puerta OR. El símbolo además, si lo veis aquí, es muy parecido, lo único que tiene esta línea curva a la entrada, que la diferencia de una puerta OR, que no la tendría. Y la expresamos como salida igual a A XOR B, ¿vale? Lo diríamos así, A XOR B. Y lo representamos el XOR como una suma, pero rodeada de un círculo, para diferenciarla de la suma lógica. ¿Y qué resultado, cómo funciona esta puerta? Pues la salida va a ser siempre 1 siempre y cuando las dos entradas sean distintas, ¿vale? Es decir, si A es 0, B es 1, la salida es 1. Si A es 1, B es 0, la salida es 1. Pero en cualquier otro caso la salida es 0. Si las dos entradas son iguales, la salida es 0. Si os fijáis en la tabla de verdad, la única combinación que varía con respecto a la puerta OR o suma lógica es la combinación A1, B1, en lugar de ser 1, es 0. Bien, pues supongamos que tenemos este circuito lógico en el que ya tenemos varias puertas lógicas conectadas a dos entradas. Recordamos dos entradas que son entradas digitales, estos son cables, para entendernos, que pueden tener dos valores diferentes de tensión, un nivel bajo de tensión, que sería 0 voltios, o nivel alto de tensión, que sería normalmente 5 voltios, aunque podría ser otro valor, pero siempre vamos a tener en esos cables solo dos posibles valores, nivel bajo o nivel alto de tensión. Al nivel bajo le atribuimos el valor 0, al nivel alto el valor 1, entonces trabajamos con valores binarios, ¿no? Bien, entonces, si nos fijamos aquí, vamos primero a obtener la función lógica que representa este circuito con puertas lógicas, ¿vale? Si nos fijamos aquí vamos a identificar esta primera puerta que tenemos aquí arriba, que es una puerta, se fija, una puerta OR, o una suma lógica. Si os fijáis las dos entradas, la primera entrada, la de arriba, nos llega de la línea A, del dato A, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos A, y en la línea de abajo, el cable de abajo, le llega el dato B. Está conectado a la entrada B, pues aquí tendríamos B. ¿Vale? Por lo tanto, a la salida de esta puerta, la puerta lo que va a hacer es sumar, lógicamente, las dos entradas. Es decir, que a la salida de esta puerta vamos a tener A más B. Bien. ¿Qué ocurre en esta otra puerta de abajo? Vamos a identificarla. Es una puerta NOT o puerta inversora. Recordamos, la puerta inversora lo único que hace es invertir el dato que tiene a la entrada, lo invierte a la salida. Si os fijáis, el dato que tiene a la entrada es el dato B, la entrada B. Por tanto, a la salida lo que hace es invertir B. Eso lo reflejábamos poniendo una línea por encima. ¿Vale? Es decir, esto quiere decir B negada. Es como lo decimos, ¿vale? Entonces, aquí, en esta última puerta, que es una puerta, si os fijáis, una puerta AND o producto lógico, vamos a tener dos entradas. Una entrada es A más B y la otra entrada es B negada. Por tanto, la salida va a ser igual a A más B multiplicado por B negada. ¿Vale? A más B, vamos a ponerle paréntesis para que todo sea multiplicado por B negada. ¿Vale? Esta sería la función que representa este circuito lógico. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tendríamos, esta sería la expresión de la función. Si queremos obtener la tabla de verdad, pues simplemente tendríamos que sustituir los distintos valores de A y B en las distintas combinaciones en la expresión
algebraica de la función y obtendríamos la salida. Por ejemplo, si A es 0 y B es 0, si nos vamos aquí a la expresión de la función, A más B sería 0 más 0, que es 0, multiplicado por B negada, que si B es 0, la B negada sería 1, pues tendríamos 0 por 1, es decir, la salida sería 0, 0 por 1, 0. ¿Vale? La siguiente combinación, si A es 0 y B es 1, vamos a tener aquí 0 más 1, ¿vale? A más B sería 0 más 1, que sería 1. Y si lo multiplicamos por B negada, si B es 1, la negada sería 0, pues sería 1 por 0, sería igualmente 0. Y así seguiríamos con todas las combinaciones, ¿vale? La siguiente sería A igual a 1, B igual a 0, 1 más 0, 0, perdón, 1 más 0, 1, perdón, multiplicado por B negada, que en este caso sería 1, tendríamos 1 por 1, aquí en este caso la salida da 1. Y 1 por 1, ¿vale? Es decir, la combinación es A igual a 1, B igual a 1, sería A más B sería 1 más 1, que es 1, por B negada, que en este caso sería 0, por tanto 1 por 0, 0. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos ya obtenida la tabla de verdad de este circuito lógico. Hemos obtenido tanto la función lógica que representa ese circuito con puertas, como su comportamiento, es decir, su tabla de verdad.